Trama de salud social. Es un espacio en las redes sociales para difundir la nueva realidad comunicacional y el impacto que éstas producen en la salud biopsicosocial. La Organización Mundial de la Salud, en su declaración del año 1947, dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero la PINE plantea un paradigma integrativo, complejo, sistémico y transdisciplinario. Por lo tanto, consideramos que los procesos de salud y enfermedad constituyen un fenómeno multidimensional que se expresa mediante un lenguaje molecular plagado de emociones, genes, citoquinas, neuropéptidos, hormonas y neurotransmisores, y que se desarrolla dentro del ambioma. Dice Morin, el teórico del pensamiento complejo: el ser humano es una criatura compleja que constituye un entramado que no puede ser dividido en unidades elementales como son los órganos, tejidos o células. Debemos aprender a ver las cosas como sistemas en sí mismos y a su vez formando parte de otros sistemas. El filósofo Karl Popper agrega: el mundo no está formado por cosas, sino por procesos. Esta charla tiene la intención de descifrar el ambioma, en especial cuando queremos comprender y prevenir enfermedades emergentes de fuerte origen social. La definición de ambioma es un conjunto de elementos no genéticos cambiantes que, junto con el genoma y proteoma, conforman los hábitos saludables, los vínculos sociales y familiares que inciden en el desarrollo. Pero yo creo que ambioma es más que lo que está fuera de los genes y determina la expresión de los mismos, o sea, la epigenética. Yo lo entiendo como las relaciones familiares e interpersonales, pero también como el ámbito físico, ecológico, geográfico, cultural, histórico, económico y político, entre todos los aspectos que acontecen por fuera de la piel del ser humano, pero inciden en los procesos de salud y enfermedad. En este marco conceptual recupera actualidad la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. El filósofo español insiste en lo que está en torno al hombre, lo que lo rodea, no solo lo inmediato, también lo remoto, no solo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual y ambiental. La realidad circundante es el escenario o las circunstancias donde transcurre la vida y conforma la otra mitad de la persona, lo que nosotros llamamos ambioma. Los logros indiscutibles en biología molecular, genómica, inmunología y farmacología nos permitieron entender y modificar los mecanismos intrínsecos de los procesos de enfermedad, cumpliendo un rol protagónico en la pandemia de COVID, que permitió desarrollar vacunas en tiempo récord. Pero estos avances no son suficientes. Nos urge dar un paso más. Es menester incorporar en las ciencias médicas el conocimiento transversal de la sociología, la antropología, la filosofía, la política, la economía, la historia y la geografía y la ecología, y cómo impactan en los procesos de salud y enfermedad. En un intento de transitar la transdisciplina que también planteaba Edgar Morin para comprender lo que es el ambioma. Algunas de las enfermedades de la posmodernidad, según el informe prepandemia de la OMS, que abarca 2019 y 2020, dice que 300 millones de personas padecen depresión, 260 millones presentan trastorno por ansiedad y 800.000 seres humanos se suicidan por año, mientras cada 160 niños uno tiene trastorno del espectro autista, cifra que va en aumento. Estas cifras seguramente son superiores si tenemos en cuenta la precariedad de las estadísticas y diagnósticos de muchos países. La posmodernidad nos plantea un nuevo paradigma que nace en 1989 con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el fin de las grandes ideologías, la globalización y el advenimiento del consenso de Washington, donde nace el modelo neoliberal que caracteriza a la posmodernidad y atraviesa todos los planos de la actividad humana. Quedó atrás la sociedad disciplinaria y de control que planteaba Foucault
en la segunda mitad del siglo XX, la sociedad de la posguerra. Pasamos al neoliberalismo, donde los sujetos aparentan ser libres, pero están solos y a la intemperie, llevando sobre sus hombros la pesada carga de ser los únicos responsables de su libertad en un mundo globalizado, hostil y altamente competitivo. La posmodernidad nos plantea un nuevo paradigma. El gran hermano que todo lo ve y todo lo controla, como decía el libro de George Orwell, dio paso a la pérdida de la privacidad absoluta en las redes sociales y aún así nuestras vidas, ideologías, familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, nuestros gustos y debilidades, toda nuestra información la entregamos gratuita y voluntariamente al monstruoso archivo de la inteligencia artificial llamado Big Data mediante las redes sociales. Pasamos de la sociedad de control a la sociedad de la transparencia. Todo está a la vista. Paralelamente, las enfermedades emblemáticas de los últimos 30 años en la sociedad posmoderna están predominantemente compuestas por trastornos mentales. En su libro La sociedad del cansancio, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han plantea: ya no vivimos en una época bacterial o viral en la que la violencia venía de la otredad o de lo extraño. Es la violencia de la positividad que resulta de la superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación. Ya no es viral, no se corrige con una resistencia inmunológica, porque el agresor no viene de afuera, viene de adentro nuestro y es inmanente al sistema. Hablamos de trastorno por ansiedad, depresión, trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, síndrome de desgaste ocupacional y el estrés, que cual trastorno omnipresente infiltra todos los órganos y sistemas, así como todas las clases sociales con su carga patogénica. Según Chung Han, es el fin de la otredad, desaparece la extrañeza y solo perdura la diferencia como algo tolerable. El enemigo no está corporizado, es difuso, pero está omnipresente. Se produce el colapso del yo por saturación de la positividad y la libertad que nos enorgullece es nuestra prisión. La consecuencia es ansiedad, miedo al fracaso, amenaza con la temida exclusión social. Según el filósofo, la patogenia de la posmodernidad se caracteriza por competencia feroz, multitasking, jornadas interminables, necesidad de hiperconsumo, virtualidad de los vínculos, sobreinformación, infodemia, sobreexposición y transparencia que llevan en su conjunto a la incertidumbre, la fatiga, la asfixia y el agotamiento final. El filósofo ruso Kropotkin en 1902 escribe un libro, La ayuda mutua, donde introduce la noción de cooperación que luego dio origen a las cooperativas y hace referencia a la evolución de las especies y la importancia de la cooperación en oposición al planteo de Darwin de la competencia y el triunfo del más fuerte. Y él pone como ejemplos a los animales herbívoros que viajan en grandes manadas para protegerse de los carnívoros, al trabajo conjunto de los lobos para cazar, o en las especies más pequeñas como los insectos y los más exitosos, las abejas y hormigas, destaca el concepto de altruismo junto con cooperación. Siempre que hay una competencia, hay unos pocos ganadores y muchos perdedores. Nuestra cultura posmoderna está repleta de concursos que realizan de la competencia un valor fundamental de la educación. Ya no podemos ver un programa de televisión de cocina sin que estén luchando unos contra otros. En la cultura zulú, africana, Ubuntu es una antigua palabra que significa yo soy porque nosotros somos. Es una filosofía de vida que consiste en creer que cooperando se consigue la armonía, ya que se logra la felicidad de todos, y no existe en su concepto la felicidad individual. Por lo tanto, nunca introdujeron la competencia en su modo de vida. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra.
Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz, decía la doctora María Montessori, creadora de un sistema pedagógico extraordinario. Multitasking es la otra característica que propone el filósofo Jung Han, es la capacidad de realizar varias tareas simultáneamente. Según las neurociencias, no existe esa capacidad del trabajo simultáneo o paralelo. Mientras se enciende una función atencional, se apaga otra o queda en suspenso. Solo el 2% de la población tiene esta capacidad extraordinaria. Sin embargo, las empresas hacen del multitasking parte del sistema de premios, y hacer múltiples tareas nos hace sentir a nosotros productivos, eufóricos, y es adictivo porque justamente libera dopamina, que regula los sistemas de recompensa del cerebro, pero puede reducir hasta 10 puntos el coeficiente intelectual según los estudios realizados por expertos en neurociencias. Con respecto a las largas jornadas de trabajo y privación de sueño, podemos mencionar un ejemplo extremo llamado karoshi por los japoneses, que significa muerte súbita por colapso cardíaco por exceso de trabajo. En Japón, en 2015, según el Ministerio de Trabajo, existían 2.310 casos por año. Pero según el Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas de Karoshi, se producen alrededor de 10.000 muertes anuales, similar al número de personas que mueren cada año en accidentes de tránsito. Esto se hizo viral cuando falleció Mina Sado, una periodista de 31 años, como resultado de una insuficiencia cardíaca tras trabajar 159 horas extras al mes y librar solo 2 días del mes previo a su muerte. La cronodisrupción es el desajuste entre la hora interna del organismo y la ambiental y afecta negativamente a los ritmos circadianos. Si se rompen los patrones habituales de sueño engañando al organismo, se produce una pérdida del orden temporal interno que puede llevar a ser la causa de enfermedades como el cáncer, la depresión y los trastornos neurodegenerativos, cardiovasculares o metabólicos, entre otros. La privación de sueño provoca síntomas subjetivos como la irritabilidad, el desánimo y síntomas neurológicos como el nistagmus, somnolencia y disminución de los reflejos. Síntomas cognitivos como disminución de la memoria, aumento del número de errores, y por último, metabólicos con secreción de adrenalina, dopamina y cortisol junto con la insulina, reproduciendo el daño visceral por estrés. Respecto al consumismo, Jean-Paul Sartre nos decía: la existencia precede a la esencia, es decir, primero se existe y después, a partir de un proceso de reflexión personal y de asumir la condición de libertad, emerge el ser. En el capitalismo toma como base esta premisa, pero la transforma porque dice: primero se existe y en base a la posesión de objetos adviene el ser. Mientras el profesor en Ciencias de la Conducta y Marketing de la Universidad de Chicago, Christopher C., cuando tenemos muchas cosas, la prioridad no es cómo acumular más, sino cómo convertirlas en felicidad, proponiendo una nueva rama de la economía llamada la hedonomía. Cuando vemos un producto que nos gusta mucho, se prenden desde las neurociencias las áreas de recompensa del núcleo accumbens. Además, si el producto está asociado a la historia de la persona, se activará el área de recupero de la memoria del hipocampo. Cuando se toma una decisión de consumo, se activan zonas que evalúan costo-beneficio. En ese momento, la evaluación eficiente activa la corteza ventromedial. Si se considera un producto caro, pero existe la necesidad emocional de comprarlo, se activará la corteza dorsolateral prefrontal que evalúa ya operativamente la compra, junto con la ventromedial que realiza la ecuación costo-beneficio. La economista y doctora en neurociencias Hilke Plasman de Francia dice que si el precio es alto y no se corresponde a nuestro deseo, se activa una zona relacionada con el asco y la incomodidad, que es el lóbulo de la ínsula. Para entender el hiperconsumismo, debemos comprender la unión entre el binomio constituido por la neurociencia del consumidor y el neuromarketing, que tiene como objetivo final no solo el estudio de la conducta de compra, sino cómo este conocimiento puede ser aprovechado
para hacer más productiva una empresa y aumentar sus ventas, dice Glimcher en 2009. O sea, la manipulación emocional del consumidor existe a través de dos sistemas cerebrales, el de recompensa y el de castigo, en los que participan la vía mesolímbica, que involucra estructuras cerebrales como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el sistema límbico y la corteza orbitofrontal y la ínsula respectivamente, según Hayward 2013. En estudios de preferencia de marca se observa la participación de la corteza prefrontal dorsolateral, la cual integra información acerca de la recompensa y puede ser la vía de inicio para la activación de este sistema a través de la vía mesolímbica, según Miller 2001. Respecto al exceso de los vínculos virtuales, podemos mencionar a las principales desviaciones, como son el ciberbullying, que es el acoso psicológico por medio de las redes sociales, los videojuegos, el WhatsApp, con la intención expresa de provocar daño. Muchas veces es una forma de ejercer la violencia de género contra las mujeres desde la impunidad que ofrece el anonimato. El grooming, que es el ciberacoso ejercido por un mayor sobre un menor con el fin deliberado de abusar sexualmente del mismo, y el sexting, que son imágenes, videos o mensajes de texto de tipo sexual producidos por el mismo remitente, principalmente por teléfono. En 2045, 1 de cada 5 jóvenes tendrá sexo con un robot de forma habitual, dicen los estudios científicos del Dr. Ian Pearson. Asegura que para el 2045 serán más frecuentes las relaciones sexuales entre humanos y androides dotados de inteligencia artificial que garanticen el goce mediante sofisticados sistemas operativos. Mientras tanto, en Japón ya se ha popularizado la muñeca llamada sustituta, cada vez más parecida en textura y aspecto a una joven mujer, y ha caído el hábito de formar pareja y tener hijos. Japón se encuentra con la paradoja de tener la mayor expectativa de vida en el mundo y en pleno desarrollo de una tasa negativa de crecimiento, con 1 millón menos de habitantes por año. La consecuencia es el empobrecimiento y desamparo de los ancianos, que dependen de los que están trabajando activos, en uno de los países más ricos del mundo, y que llegan a robar para ir presos para asegurarse un techo y comida todos los días. Otra prueba de la precaria situación de los ancianos está dada por la epidemia de Kodokushi, o muerte solitaria en la casa, que son descubiertos por los vecinos a través del olor a descomposición. El gobierno ha creado en todas las capitales de Japón brigadas de limpieza y desinfección de esas viviendas que rara vez son reclamados por sus hijos. La cifra anual es de aproximadamente 15.000 ancianos por año. Otro motivo que asusta y hace preferible la cárcel para los ancianos japoneses es su lucha contra la soledad y el abandono. La infodemia, infoxicación o intoxicación de la información por sobreabundancia es una fórmula de la intoxicación intelectual producida por un exceso de información que paradójicamente no ayuda sino distorsiona la realidad. Diderot ya lo afirmaba en su enciclopedia de 1772, que podía predecir que llegaría un momento en que sería casi imposible aprender cualquier cosa, ya que cualquier fragmento de la verdad quedaría escondido en una inmensidad de volúmenes encuadernados. En el lado oscuro de la sobreinformación están las fake news, capaces de estimular el cerebro emocional, distorsionando y manipulando la realidad con fines siniestros. Incertidumbre, fatiga, asfixia, agotamiento, y termina todo con una implosión autodestructiva, ya que la violencia no se puede sacar afuera porque hay una tiranía de la positividad, dice Chung Han. Esto genera estrés por el temor del fracaso que conduce a la marginalidad y a la exclusión del sistema. Solo el triunfo garantiza la inclusión, el ser parte del sistema. Volvamos a la preocupación de la OMS acerca del suicidio, que antes de la pandemia tenía un impacto de 800.000 vidas por año. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio aumentaron un 60% a nivel mundial y la media es de 9.4 por cada 100.000 habitantes. Las estimaciones prepandemia para el 2020 podrían ascender a 1.5 millones, cifra que aún se desconoce.
Corea del Sur, uno de los países más ricos del mundo, poseedores de las megacorporaciones tecnológicas, informáticas e industriales, lidera el ranking mundial de suicidios con 26.5 por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa de asesinatos es apenas el 0,6 por 100.000. De los 13.799 suicidios que se produjeron en 2019, 9.730 fueron hombres y 4.069 mujeres, siendo a pesar de todo el país con mayor tasa de suicidios de mujeres del mundo. El principal puente de Corea sobre el río se transforma en un puente de la muerte luego que cientos de personas se arrojaban para acabar con su vida. El gobierno redecoró el puente con grafitis optimistas, luces de colores, teléfonos de atención las 24 horas, una escultura de un consejero, cámaras de seguridad y alarmas, bautizándolo como el puente de la vida en un intento de reducir los suicidios. El gobierno de Corea intenta atacar este flagelo con abordajes conductistas como son los talleres de simulación de la muerte, que ya van por más de 2.000, donde se practica toda la ceremonia de la preparación para el suicidio, escribiendo la carta de despedida, la foto con el lazo de luto, un ataúd de madera que es cerrado para que experimenten la supresión de estímulos, más parecida a la muerte, con la intención de que desistan en este intento. Según la OMS, el informe 2019-2020 dice que cada año en el mundo intentan suicidarse 16 millones de personas y la mayoría son jóvenes entre 15 y 19 años. Otro trastorno de las sociedades hiperdesarrolladas es el término hikikomori, desarrollado en Japón, que se refiere tanto a la condición como a quienes la padecen y fue acuñado por el psicólogo japonés Tamaki Saito en su libro Aislamiento Social, una interminable adolescencia de 1998. El hikikomori puede describirse como una adolescencia que no tiene fin. Debe tener 6 meses de evolución, el aislamiento social, y debe ser voluntario. Se los llama los ermitaños de la tecnología informática, las redes sociales, los videogames e internet. Tienen vínculos solo virtuales, sexo virtual, constituyen el 1.57% de la población de Japón. Corea del Sur en el 2005 tenía unos 33.000 adolescentes en esta situación, el 0,3% de la población, y Hong Kong en 2014 alcanzaba el 1.9% de la población. Esto se explica parcialmente por las rígidas normas sociales, las altas expectativas de los padres en el rendimiento escolar, que comienza desde el jardín de infantes, para competir por una universidad de primer nivel que les garantice el ingreso a las multinacionales de primer orden. Y una cultura oriental de la vergüenza hacen que la sociedad japonesa sea un caldo de cultivo de sentimientos de incompetencia y el deseo de que uno quiera esconderse del mundo, dice el psicólogo Kato. Zygmunt Bauman, en su libro Los tiempos líquidos, describe los aspectos de la sociedad digitalizada, las redes virtuales, la porosidad de las instituciones humanas y el consumismo individualista fomentado por el mercado que exacerba la agresividad humana. Y dice, por primera vez en la historia de la humanidad, las nuevas generaciones, Millennial y Z, piensan que su futuro será peor que el de sus progenitores, y una preocupación los angustia. Sienten que es inexorable el fin de los tiempos, el calentamiento global y las consecuencias son inminentes. En esta presentación elegí centrarme en los trastornos emergentes de los países con mayor desarrollo tecnológico y económico, porque considero que representan la punta de lanza de la posmodernidad, y por tanto es donde se observan las mayores contradicciones del sistema por sobreabundancia. Dejo intencionalmente fuera del análisis a los países subdesarrollados por falta de tiempo, y no porque no existan los trastornos de salud pública vinculados a la escasez de recursos y necesidades básicas insatisfechas que son muy amplios. Si me permiten volver al principio, el ambioma es mucho más de lo que en general solemos considerar. Si no ampliamos nuestra visión y no lo incorporamos en toda su amplitud, terminaremos en una postura determinista, conductista,
encerrando a los jóvenes deprimidos en ataúdes, volviendo a Pavlov y su reflejo condicionado. Tampoco mantengamos la ilusión farmacológica organicista de que una pastilla mágica resuelve todo el problema social y ecológico que nos rodea. La magnitud del problema amerita un análisis sistémico, complejo, integrativo, multidimensional y sobre todo transdisciplinario. Y a ello los invito, queridos colegas latinoamericanos. Gracias por su infinita paciencia y les deseo lo mejor. Esta ha sido una presentación de Trama de Salud Social para la construcción de una comunidad organizada donde sea posible el desarrollo humano en libertad, igualdad y solidaridad. Gracias.